Queridos amigos, gracias por estar con nosotros una vez más. Antes de iniciar este video quisiera hacer una aclaración. Este video realmente es el contenido de Los Dos Pueblos, parte 3, que fue cortada, separada y corregida en 3 temas, ¿sí? La primera parte va a hablar del santuario, lo que sucede en el santuario. La segunda parte va a hablar de las profecías de Daniel 8 y 9 y la tercera parte va a ser una parte de conclusión. Yo quiero dar gracias a nuestros oyentes que nos han hecho esta observación porque nuestros temas estaban siendo muy largos. Les agradecemos por las observaciones. Por favor, síganos escribiendo, síganos dando consejos, porque de sus consejos depende la mejora de la calidad de nuestro trabajo y ya lo saben, estamos aquí para servirles. Por favor, quédense con otras sintonías y espero que este tema pueda ser de su agrado y que no solamente eso, sino que pueda tocar sus corazones y que pueda el Espíritu Santo iluminarles a través de este trabajo. Que el Señor les bendiga. Hola amigos, bienvenidos todos a nuestra cadena Veritate 4A.org. Gracias por estar de nuevo en sintonía con nosotros. Les saluda desde París Oscar López y tengo el gusto de compartir con ustedes hoy el segundo tema de nuestra miniserie Los Dos Pueblos. Pero antes de empezar nuestro tema, quiero invitarles a que oremos. Oh Padre del cielo, te alabamos y te bendecimos por tu bondad. Glorificado sea tu nombre. Yo quiero pedirte, oh Padre, que tú puedas extender el brazo de tu misericordia y que me puedas lavar con tu sangre preciosa ahora que voy a hablar de tu palabra. Unge por favor mis labios con tus palabras y permite, oh Dios, que todo lo que diga pueda estar conforme a tu santa divina voluntad. Quiero rogarte, oh Padre, también que a través de la influencia de tu Espíritu Santo tú puedas disponer los corazones de cada uno de tus hijos que te escuchan. Tu palabra dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Señor, sé tú despertando, haciendo vibrar el corazón de cada una de tus ovejitas, donde quiera que se encuentren, Señor. Y que al levantarnos de esta oración, Señor, podamos hacerlo con la seguridad de que contamos con tu ayuda. Porque te lo suplicamos no en nuestros méritos, Señor, pues no tenemos ninguno, mas en los méritos de tu Hijo amado, nuestro Salvador y Rey, Cristo Jesús. Amén. Bueno amigos, después de esta palabra de oración, quiero invitarlos a que entremos en materia. Pero antes de empezar, como hemos hecho en las otras emisiones, vamos a hacer un pequeño resumen de nuestra emisión anterior. Recordemos que el título de la emisión anterior fue Los Dos Pueblos, también la parte 1. Y vamos a lo que aprendimos en la parte 1 de Los Dos Pueblos. Pero antes de eso quisiera decirles a aquellos que no han visto este tema, Los Dos Pueblos parte 1, que la pueden encontrar en YouTube, en el link que se aparece en pantalla en este momento. También pueden encontrar el link en nuestro sitio internet www.veritate4a.org. El link también aparecerá en la descripción de este video. Tienen que ir a la sección, a la página temas, y allí encontrarán todos los temas que tenemos por el momento. También pueden descargar allí el material de estudio. Recuerden, siempre van a encontrar un material de estudio junto con estos videos. Bien, vamos a entrar en materia entonces. En el estudio anterior, en la misión anterior de Los Dos Pueblos, la parte 1, habíamos aprendido que el conflicto que rige este universo, el conflicto que nos hace sufrir en este mundo, no empezó en la tierra, sino que empezó en el cielo. También aprendimos que solamente hay 2 bandos en este conflicto. No hay una posición neutral, no hay un tercer bando, y que cada uno tiene que tomar una decisión en este conflicto. O estamos del lado de Dios, o lo estaremos del lado de Satanás. Y no tomar una decisión es ya tomar parte del lado de Satanás. El tercer punto que aprendimos es que Dios quiere que le sigamos
voluntariamente. Solamente un servicio voluntario es aceptable delante de Dios. Dame, hijo mío, tu corazón, dice la palabra del Señor. El cuarto punto es que Jesús murió para que podamos alcanzar la salvación y que eso fue una iniciativa del Padre. Jesús no murió para que el Padre tuviera misericordia de nosotros y aceptara perdonarnos, no. Fue iniciativa de Dios el Padre que Jesús viniera para dar su vida en el Calvario por nosotros. Quinto punto, Jesús está preparando lugar para nosotros y nosotros ya vimos en qué consiste esto. La preparación no es una preparación de lugares físicos, pues que los lugares ya están. La preparación es una preparación mediante el ministerio de intercesión de Cristo en el cielo y a partir de 1844, que es el tema que vamos a entender hoy claramente, es el inicio del juicio investigador. Sexto punto, aprendimos que Jesús regresará y hará una separación para que solo los obedientes puedan ir al cielo. Nosotros sabemos que la obediencia a la ley de Dios es capital para alcanzar la salvación. Séptimo, aprendimos que los hijos de Dios tienen unas características y yo quisiera leer textualmente lo que aparece aquí en pantalla, pero si tienen alguna duda con respecto a esto, por favor, vayan de nuevo al tema Los dos pueblos, pueden ver el video, pueden consultar la documentación escrita y si tienen preguntas no duden por favor en hacerlas en nuestro sitio veritate4a.org. Están los temas y cada tema tiene un botón preguntas y comentarios. No duden en hacer comentarios o hacer preguntas si tienen alguna duda con respecto a estos temas. Y vamos a leer el punto 7 que es muy importante. Dice: los hijos de Dios son los que reciben a Jesús y creen en su nombre. Son los que toman una decisión definida por Dios y se purifican. No están entre sí y no. Tienen que tomar una decisión definida y se purifican. Muy importante. También son los que aman a Jesús. Sencillo. La verdad. Jesús es la verdad. Jesús dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. La verdad es una persona y la persona de Jesús. Entonces aman a Jesús, la verdad, y hacen los deseos de Dios. No hacen la voluntad de Satanás, que es el pecado, sino que hacen los deseos de Dios. Los que guardan los mandamientos de Dios y tienen comunión con Jesús. Es decir, están unidos de manera constante, permanente a Cristo Jesús. Y el octavo punto, aprendimos que la Biblia dice que Dios separa a los dos pueblos mediante su palabra y un juicio. Y hoy vamos a tener más detalles acerca de esto, cómo es que Dios hace ese trabajo y qué imágenes podemos tener en la palabra de Dios que nos explican estos temas. Y para terminar, el noveno punto, Dios da la oportunidad a cada persona de aceptar su oferta de gracia y vivir una vida santa para Él. Tú tienes la oportunidad, yo tengo la oportunidad, pero es nuestra decisión. Si nosotros decidimos aceptarle, el Señor nos va a ayudar. Bien, después de ese pequeño resumen, yo quiero invitarles a que nos preparemos para el estudio de hoy, Los dos pueblos, parte 2, y vamos a hablar de algunos temas interesantes, especialmente el juicio y las imágenes que encontramos en la Biblia acerca de esto. Preparen sus Biblias y quédense con nosotros en sintonía. El asunto del juicio es algo que llena de temor a muchas personas y esto es algo normal cuando no conocemos el tema, pero la Biblia nos revela claramente el asunto a través del tabernáculo. Vamos a tratar en este estudio, con la ayuda de Dios, de explicarles lo que la Biblia dice acerca del juicio y el santuario. Y para empezar, yo quiero que les invito a que vayamos a nuestras Biblias en Éxodo 25:8 y dice: y harás un santuario para mí y habitaré en medio de ellos. El objetivo de este santuario era que Dios pudiera tener una presencia en medio del pueblo de Israel. Ahora, también tenemos Éxodo 26:30. En Éxodo 26:30 es muy interesante porque allí dice: y alzarás el tabernáculo conforme al modelo que te fue mostrado en el monte. De hecho, Moisés tiene una visión del santuario celestial y Dios le pide que haga uno conforme al santuario que verdaderamente existe en el cielo. Y esto es decir, que el santuario terrenal era un símbolo. Y cada elemento del santuario tiene un significado y cada elemento representa una parte del ministerio de Cristo. Y vamos a ver en la parte blanca, las cortinas blancas que delimitan la parte exterior del santuario se llama el atrio y solamente hay una entrada que está por cortinas de otro color, eran cortinas violetas
Y estas cortinas también representan a Cristo. Mire lo que dice la Biblia en Juan 10:7, dice: volvió pues Jesús a decirle: de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. También tenemos un texto en Juan 14:6, dice: Jesús respondió: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. De la manera de que Jesús es el único camino al Padre, de esa misma manera, esa era la única puerta que había de entrada al santuario y a la presencia de Dios. Una vez que hemos pasado por la puerta del atrio exterior, nos encontramos con el altar del sacrificio. Este altar servía para quemar las ofrendas por el pecado. Este altar, el fuego de este altar fue encendido por Dios mismo el día de la inauguración del santuario. Este fuego representa el fuego eterno con el que va a ser destruido el pecado al final de este conflicto cósmico en el que estamos. En este altar se consumían las ofrendas, ¿sí? Las ofrendas por el pecado y las ofrendas de paz. Y esas ofrendas nosotros sabemos por la Biblia que representan a Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. De una manera también este altar es un símbolo del sufrimiento de Cristo en la cruz del Calvario por nosotros, para que pudiéramos vivir. Veamos lo que dice el libro de Isaías, capítulo 53, versículos 4 al 6. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Es a través del sacrificio de Cristo Jesús que nosotros alcanzamos la salvación. Versículo 6. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Este altar es muy importante, y el fuego que estaba allí era especial para el servicio del santuario y representa también el sufrimiento de Cristo, no lo olvidemos. Otro elemento que encontramos en el atrio exterior es la fuente o el lavacro. En este recipiente, como lo vemos aquí, se colocaba agua para el rito de la purificación, para el lavamiento de los pies y las manos del sacerdote y la purificación de las víctimas. Esto representa la purificación del carácter a través del sacrificio de Cristo. Dice Éxodo 19:10: y Jehová dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana, y laven sus vestidos. También dice Apocalipsis 7:14 y 15: yo respondí: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han venido de la gran tribulación, han lavado su ropa y la han emblanquecido en la sangre del Cordero. Por eso están ante el trono de Dios y le sirven día y noche en su santuario. Y el que está sentado en el trono tenderá su pabellón sobre ellos. Es decir, esta agua que había en esa vasija es un símbolo también de la sangre expiatoria de nuestro Salvador. De esta manera hemos terminado nuestro recorrido del atrio exterior y vamos a introducirnos en el lugar santo, que era el lugar donde se hacía cada día la ofrenda por el pecado, y de esta manera el pecado del pueblo de Israel pasaba dentro del santuario. Y al entrar, pasando la cortina, vemos al fondo el altar del incienso. Y vamos a hablar un poco de este altar del incienso, porque cada mañana el sacerdote que oficiaba tomaba brasas encendidas del altar del holocausto y las mezclaba con el incienso en el altar del incienso, y ese incienso subía en olor grato delante del Señor mediante las brasas encendidas en el altar del holocausto. Aquí vemos también cómo el sacrificio de Cristo es importante para la intercesión. La intercesión que hacía aquí el sacerdote es un símbolo de la intercesión, el ministerio de intercesión que hace Jesús en el santuario celestial por nosotros. Miremos lo que dice 1 Timoteo 2, 5 al 6. Dice: porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, que se dio a sí mismo en rescate por todos. Este testimonio fue dado a su debido tiempo.
Este altar representa bien el ministerio de Cristo, el ministerio de intercesión. Y recordemos que Él ascendió después de la resurrección y allí empezó el ministerio de intercesión en el santuario celestial, el verdadero santuario que está en el cielo. Después de haber hablado del altar del incienso, ahora vamos a hablar de la mesa de los panes de la proposición. Esta mesa recubierta de oro servía para poner 12 panes, un pan por cada una de las tribus de Israel. Y estos panes representan dos cosas. Representan por un lado al Hijo de Dios, Jesús, como lo dice San Juan 6:48, yo soy el pan de vida. También representan la palabra de Dios. En Mateo 4:4 dice, pero Jesús respondió, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y los panes representan el cuidado de Dios por su pueblo. Es decir, que es un símbolo muy interesante porque todo el ministerio de Jesús giró en torno al beneficio de su pueblo y al cuidado por su pueblo. Y hasta ahora sigue cuidando de nosotros. Entonces pensemos en esta mesa de los panes de la proposición. El siguiente elemento es un elemento muy importante, es el candelabro de oro. Se encontraba en el lado sur del santuario, justo al frente de la mesa de los panes de la proposición. Era un candelabro hecho de oro macizo, con 7 brazos y en la extremidad de cada brazo tenía una lámpara de aceite. Si nosotros hemos visto la simulación 3D, nos damos cuenta de que este lugar no tenía ventanas. La única fuente de luz de este lugar era ese candelabro. Y ese candelabro también tiene un significado interesante en relación con Jesús. Miren lo que dice Juan 8:12. Otra vez Jesús les dijo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no anda en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Entonces Juan 8:12 nos indica que Jesús es la luz del mundo, pero no solamente eso, sino que también Juan 5:14 dice, vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad situada sobre un monte no se puede esconder. Es decir, los discípulos de Cristo, todo aquel que es discípulo de Cristo, como el principio de la atalaya, es luz para otros para que no tropiecen. De esta manera terminamos nuestro recorrido del lugar santo y vamos a dirigirnos hacia el lugar santísimo. Detrás de la cortina que separaba los dos lugares, el lugar santo y el lugar santísimo, encontramos un único mueble que es el arca del pacto. Este arca del pacto era en realidad una caja de madera cubierta de oro por dentro y por fuera. Al interior de esta arca se encontraban 3 elementos: las tablas de la ley que representan el carácter de Dios, el maná que representa el cuidado de Dios por su pueblo, y la vara de Aarón que reverdeció, que representa el sacerdocio eterno de Cristo. Hebreos 9:4, como lo pueden ver en pantalla en este momento, confirma lo que yo acabo de decir. Hay otro elemento del arca que es la tapa, y esta tapa se llama propiciatorio, y justamente la palabra propiciatorio nos da una idea de su función. Esta cubierta era de oro también, de madera y cubierta de oro, y tenía 2 querubines esculpidos en oro sobre la cubierta, y en medio de esa cubierta, como lo pueden ver ahora en la imagen, se veía una luz brillante que era la presencia de Dios, la Santa Shekinah. Pero antes de hablar más acerca del propiciatorio, yo quisiera que entendiéramos un poco qué sucedía en el santuario durante todo el año. Cada día del año, cuando una persona llegaba para ofrecer una ofrenda por el pecado, colocaba las manos sobre el animalito de la ofrenda por el pecado, confesaba su pecado sobre la cabeza del animal, lo degollaba, y la sangre era llevada por el sacerdote al santuario. De esa manera el pecado del pueblo de Israel era llevado, quitado del pueblo de Israel y puesto dentro del santuario. Y una vez al año se hacía un rito que se llamaba el rito de la expiación, que ya vamos a explicar más en detalle, en el lugar santísimo, y se hacía escogiendo 2 animalitos. Miren lo que dice Levíticos 16, 9 al 10.
Tomará el macho cabrío que tocó en suerte al Eterno y lo ofrecerá en expiación, pero el macho cabrío que tocó en suerte por Azazel lo preservará vivo ante el Eterno para efectuar la reconciliación sobre él y enviarlo al desierto como el culpable. Y nosotros vemos que durante este día de la expiación, el macho cabrío por Jehová era sacrificado y su sangre era rociada sobre el propiciatorio justamente, y de esa manera se hacía expiación por el pecado del pueblo de Israel, y el sacerdote salía del santuario llevando sobre sí los pecados del pueblo y los confesaba sobre la cabeza del macho cabrío por Azazel, y este animal era llevado al desierto y abandonado allí. Es un símbolo de la forma en que al final del tiempo, cuando se llegue el milenio, Jesús va a poner todo el pecado de Israel sobre la cabeza de Satanás. Al final del rito del día de la expiación, el sacerdote terminaba haciendo la bendición sacerdotal sobre el pueblo, y esto es un símbolo de la bendición que Jesús mismo nos dará muy pronto cuando venga en gloria y majestad. Muy bien, sigan con nosotros en sintonía y vamos a ver más detalles acerca de lo que sucedía en el santuario terrenal y cómo nos muestran lo que sucede en el santuario celestial. Hemos aprendido que en el santuario era donde se efectuaba la expiación mediante todos estos diferentes ritos, los diferentes elementos que hemos visto anteriormente. Y aquí encontramos un texto en Hebreos 9, 20, 25, que es un texto clave para entender todas estas cosas, porque el santuario terrenal tiene una implicación en cuanto a lo que sucede en el verdadero santuario del celestial. Y miren lo que dice Hebreos 9, 20 al 25. Dice, versículo 20, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios os ha mandado, y además de esto roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio, y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que estos. ¿Qué significa esto? Moisés, cuando erigen el santuario, ellos hacen un rito de purificación y todo lo purifican con sangre. Esa sangre representa la sangre de Cristo Jesús. Y esas cosas, es decir, la figura de las cosas celestiales, es decir, el santuario terrenal, que era solamente una figura del verdadero santuario, era purificado con esa sangre, pero el santuario celestial mismo fue purificado con la sangre de Cristo mismo. ¿Sí? Es decir, un sacrificio mejor que cualquier otro. Dice, versículo 24, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. Ven ustedes aquí, no soy yo que lo está diciendo, yo no me he inventado esto, es la Biblia misma que lo dice. Verifica en tu Biblia y te vas a dar cuenta de que estas cosas son verdaderamente así. Y dice, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. El sumo sacerdote entraba cada año con la sangre del cordero, del macho cabrío, que era el que le caía la suerte por Jehová. Y aquí dice que Jesús no entró por la sangre ajena, sino que entró por su propia sangre, es decir, que derramó su vida para poder hacer expiación por nosotros en el santuario celestial. Hay otro texto que nos habla del santuario, es decir, de la manera que este santuario era purificado una vez al año, también el santuario celestial debería ser purificado. Y hay un texto de la Biblia que nos habla claramente de qué es lo que sucede y cuándo sucede. Daniel 8:14, y dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será, ¿cómo? Dice ahí, purificado. Es decir, el día de la expiación empieza al cabo de ese periodo de 2300 tardes y mañanas. Bien, para entender todo esto, yo quisiera que retomemos el Daniel 8:14 para que lo tengamos en mente, y vamos a ver una pequeña gráfica de un plano del santuario, ¿sí? Y aquí tenemos los diferentes elementos: el altar del holocausto, el lavacro, el lugar santo con sus 3 elementos, la mesa de los panes de la proposición, el altar del incienso y el candelabro de oro. También la cortina de separación, el lugar santísimo, y aquí con lo que estoy mostrando, el arca del pacto, donde se hacía la propiciación, sobre el propiciatorio, para purificar definitivamente los pecados del pueblo.
Ahora, ¿cómo funcionaba todo esto? Y vamos, ya lo vimos en la presentación, en la parte anterior, pero yo quiero repetirlo para que quede completamente claro. Cada día del año, durante todo el año, cuando una persona pecaba, se presentaba aquí donde lo estoy señalando, en la entrada del tabernáculo. Se presentaba con una ofrenda por el pecado. Este animalito era degollado, pero ¿cómo? El pecador ponía sus manos sobre la víctima por el pecado y confesaba su pecado. De esa manera, simbólicamente, el pecado pasaba del pecador al animalito. El animalito era degollado por el pecador mismo y la sangre era recogida por el sacerdote, y esa sangre era utilizada como vehículo para llevar el pecado del pecador y transferirlo del pecador al lugar santo, y esto se hacía durante todo el año. Pero una vez al año se hacía un rito especial, el rito de la expiación, el día de la expiación, que está en el libro de Levíticos, y en ese día se escogían 2 machos cabríos, se tiraban suerte sobre los 2 y se cogía uno por Azazel y el otro por Jehová. El que era por Jehová era sacrificado, y con la sangre de este animal se hacía expiación por los pecados del pueblo sobre el propiciatorio que era la cubierta del arca, arca al interior de la cual estaban los mandamientos de Dios, y justamente era propiciación por los pecados por haber violado esa ley que estaba al interior del arca. Ahora, el sacerdote salía al acabar esa expiación, ese rito, salía del lugar santo, salía del lugar santísimo, pasaba por el lugar santo y se dirigía hacia el atrio exterior para terminar en la entrada del atrio exterior, en la puerta, y confesar sus pecados, los pecados no sus pecados, sino los pecados del pueblo de Israel, todos los pecados del pueblo de Israel, sobre la cabeza del macho cabrío que había quedado vivo. Y este macho cabrío era el macho cabrío por Azazel, y este era enviado al desierto y era abandonado allí. Es un símbolo de lo que va a suceder, y nosotros ya vamos a entender más en detalle a medida que avancen las presentaciones las implicaciones de todos estos símbolos. Dios nos ha dado todos estos símbolos para que los entendamos. Hay personas que cuando leen la Biblia y leen todas estas cosas dicen, sí, esto era para el pueblo de Israel y a nosotros ya no nos incumbe, pero se equivocan completamente. Estas cosas fueron escritas más para nosotros que para el pueblo de Israel. Y aquí tenemos algo muy importante que tenemos que retener hasta hoy. Pero antes de esto, vamos a establecer 2 principios fundamentales para poder entender todas estas profecías. Quédense con nosotros en sintonía y ya volvemos.